Muy buenos días. Vamos a continuar con la unidad número 3, que es biomecánica cardíaca y respiratoria. Específicamente vamos a hacer la parte B de la guía 3, que son 4 ejercicios, donde el primer ejercicio va a ser sobre la aplicación del principio de Arquímedes, cuando hay objetos sumergidos o existe ya la flotación. El segundo ejercicio que vamos a resolver, que es de fluidos en movimiento, va a ser sobre el cálculo de flujo caudal y la resistencia al flujo. Un segundo ejercicio también de fluidos en movimiento va a ser la aplicación de las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. Y como último ejercicio va a ser sobre el tema de viscosidad, donde tenemos que aplicar la ecuación de Poiseuille. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? Que es un ejercicio donde hay que tomar en cuenta el principio de Arquímedes, que es de la flotación. ¿Qué nos dice? Un bloque de aluminio de 2 kilogramos está en el agua colgado de una cuerda unida a una balanza. ¿Ah? Acá pueden ver, tienen la balanza y tiene una cuerda en la cual está colgada un bloque de aluminio, el cual todo ese bloque está sumergido en agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la indicación de la balanza? Acá. ¿eh? ¿Qué datos nos dan? La densidad del aluminio y del agua. Veamos, ¿qué datos tenemos disponibles? Primero, del bloque de aluminio conocemos su masa, que es 2,0 kilogramos. Bien. Del medio o del fluido en el cual está sumergido el bloque de aluminio, que es agua, conocemos su densidad. La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Además, también conocemos del objeto sumergido, que en este caso es el aluminio, su densidad, que es 2700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la indicación de la balanza? Es decir, ¿qué masa me va a marcar la balanza cuando el sistema está de esta manera? Bien. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Hacemos ahí, vemos acá la balanza, nos tiene que dar una masa, nos tiene que medir una masa. ¿Como consecuencia de qué? Fíjense, acá tenemos la balanza. Esto va a marcar por qué acá aparece o hay una fuerza que hace que esta balanza marque una masa. Que la podemos denominar una fuerza F. ¿Sí? Una fuerza F. Y esa fuerza F, como lo que nos mide esta balanza es la masa, podemos decir que esa fuerza F va a estar relacionada con la masa de la balanza por la gravedad. ¿Sí? Entonces, yo multiplico esta fuerza F por la gravedad, yo multiplico la masa que me va a marcar la balanza por la gravedad y nos va a dar esta fuerza con la cual está tirando esta cuerda debido a que este bloque de aluminio está sumergido en agua. Bien. Entonces de acá nuestra incógnita sería la masa de la balanza. Pero fíjense que de acá, si despejamos la masa de la balanza, la gravedad pasa a dividir, entonces vamos a tener fuerza sobre gravedad. Bien, entonces la gravedad es conocida. ¿Y la fuerza? ¿Cómo podríamos calcular esta fuerza F? Fíjense que la balanza está conectada con el bloque de aluminio sumergido mediante una cuerda. Y cuando hay una cuerda, ¿qué fuerza aparece primero? Del bloque de aluminio. Con la cuerda aparece una fuerza de tensión. Esa es la tensión de la cuerda. Que si se fijan, acá, como están unidos por la misma cuerda, esta tensión tendría que ser igual a la fuerza. Esa es mi primera conclusión.
Yo ya sé que esta fuerza va a ser igual a la tensión. ¿Ah? Entonces acá digo fuerza igual a tensión. Entonces si reemplazo, acá la masa de la balanza la voy a poder calcular igual a la tensión sobre la gravedad. Pero igual, yo no conozco la tensión. Pero fíjense que ahora si nosotros empezamos a analizar este bloque de aluminio, veamos todas las fuerzas que actúan sobre este bloque de aluminio. ¿Qué es lo que podríamos decir? Lo primero que identificamos fue la tensión, ¿sí? Porque el bloque de aluminio está unido a una cuerda. Entonces ahí va a haber una fuerza de tensión. Después una fuerza que siempre va a aparecer, la fuerza peso, ¿sí? Del bloque de aluminio, que siempre va para abajo. Ahí ya tenemos. Acá no va a haber la fuerza normal, porque el bloque no está sobre una superficie, pero lo que sí está el bloque está sumergido en un fluido, que en este caso es el agua. Y cuando un bloque o un objeto está sumergido en un fluido, aparece una fuerza que es el empuje, y siempre es para arriba, ¿sí? En este caso, entonces, este bloque de aluminio sufre una fuerza de empuje que es para arriba. Tenemos alguna, ya vamos a analizar exactamente cómo podemos calcular esta fuerza de empuje. ¿Bien? Pero fíjense que este bloque de aluminio solo va a haber esas tres fuerzas. ¿Ah? Pero y esas tres fuerzas están todas sobre el eje Y. Entonces, nosotros suponemos que este sistema está en equilibrio translacional, es decir, que no se está moviendo para arriba, ni para abajo, está en equilibrio. Entonces, si todas las fuerzas están sobre el eje Y, podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, porque está en equilibrio translacional. Bueno, entonces hagamos esa sumatoria de fuerzas. Digamos que todo lo que va para arriba es positivo, es decir, más la tensión más el empuje es igual a menos el peso del aluminio. ¿Correcto? Claro. La tensión apunta para arriba, positivo. El empuje apunta para arriba, también positivo. Y el que está para abajo es el peso del aluminio. Y eso igual a 0. Perfecto. Y de acá ya aparece la incógnita, o una de las incógnitas que necesitábamos para calcular lo que va a indicar la balanza, ¿no? Acá está nuestra incógnita, que es la tensión. Si yo despejo de ahí la tensión, el peso del aluminio, del bloque de aluminio, pasa al otro lado como positivo, y el empuje que está como positivo pasa al otro lado como negativo. Perfecto. Entonces yo puedo calcular de esta manera la tensión de la cuerda. Veamos. El peso del aluminio sí podemos calcularlo. El problema ya también, lo que les decía, es el empuje. ¿Cómo calculo el empuje? No tenemos como dato. ¿Ah? Ahí es donde entra el principio de Arquímedes, que es que habla sobre la fuerza que aparece cuando un objeto está flotando, como es en este caso. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que aparece en los objetos sumergidos una fuerza E de empuje, el cual puede ser calculado sabiendo el volumen de ese objeto que está sumergido en el fluido, ¿sí? El volumen que está sumergido en el fluido, por la densidad del fluido, ¿sí? Por la gravedad. Entonces yo puedo calcular de esa manera el empuje. Repito, volumen sumergido del objeto, densidad del fluido en el cual está sumergido el objeto por la gravedad. Veamos en nuestro caso ese empuje.
el bloque de aluminio está totalmente sumergido. Entonces, el volumen sumergido sería todo el volumen del bloque de aluminio. Entonces, por eso estamos colocando el volumen de todo el bloque del aluminio. ¿Sí? Ese es el volumen del objeto sumergido. Por la densidad de ¿quién? En este caso, el fluido, nuestro fluido es el agua. Entonces sería por la densidad del agua por la gravedad. Bien, entonces de esta manera ya podemos calcular el empuje. ¿Qué datos tenemos? Conocemos la masa del aluminio, 2 kilogramos, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del aluminio, 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Pero, fíjense que no conocemos el volumen del aluminio. Pero lo que sí conozco es la masa y la densidad. Entonces ahí puedo aplicar el concepto de densidad. ¿Se acuerdan? Densidad del aluminio, o en realidad la ecuación es densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, como es del aluminio, la densidad del bloque de aluminio va a ser igual a la masa del aluminio sobre el volumen del bloque de aluminio. Acá está la incógnita que necesitamos para calcular el empuje. Despejamos de ahí. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y la densidad del aluminio que está acá arriba pasa a dividir. ¿Ve? De esa manera tengo volumen del aluminio igual a masa del aluminio sobre densidad del aluminio. Si reemplazamos los datos, acá tenemos que la masa del aluminio son 2 kilogramos dividido entre la densidad del aluminio que son 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí kilogramo con kilogramo se simplifica y nos queda que el volumen del bloque del aluminio en metros cúbicos es igual a 7,4 por 10 a la menos 4. Acá fíjense que estamos manteniendo la cantidad de cifras significativas correctas, porque fíjense que la masa tiene 1, 2. Entonces tendría que ser 1, 2. Bien. Perfecto, entonces ya tenemos el volumen del bloque de aluminio, que ese es el volumen de todo lo que está sumergido. En este caso, todo el volumen del bloque de aluminio. Entonces acá ya podemos reemplazar. El empuje sería igual a el volumen del aluminio, el que acabamos de calcular, 7,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces de acá, bueno, no lo puse acá, pero metro cúbico con metro cúbico se simplifica y nos queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso es newton. Entonces, y claro, el empuje es una fuerza, entonces nos tiene que dar en newton. Y ahí el resultado es 7,3 newton. Entonces ya conocemos el empuje. El peso del aluminio lo podemos calcular porque sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Como es del aluminio, entonces tiene que ser la masa del aluminio. Reemplazamos, sabemos que la masa del aluminio son 2 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y ahí tenemos que el peso del aluminio nos da 19,6 newton, pero fíjense que acá con este resultado tenemos 1, 2, 3 cifras significativas, y lo que necesitamos solo son 2, entonces nos queda el 6 redondea al 9, entonces sería en vez de 19, 20. Peso del aluminio serían 20 newton. Perfecto, entonces ya conocemos el empuje, el peso del aluminio, entonces podemos calcular la tensión. Entonces fíjense, sabemos que la tensión, lo que habíamos hecho, calculado o despejado a partir de la sumatoria de fuerzas, es igual al peso del aluminio menos el empuje. Estos son los valores que acabamos de calcular. Reemplazamos. Peso del aluminio 20 newton, el empuje 7,3 newton. Nos da una tensión de 12,7 newton. Fíjense, 1, 2, 3 cifras significativas. Lo dejamos en 2, entonces el 7 redondea este 12 a 3. Entonces la tensión que está sintiendo la cuerda por el efecto del bloque de aluminio que está sumergido en el agua es de 13 newton. Y esta tensión es la que transmite a la balanza.
Y por eso hace rato habíamos calculado o habíamos despejado diciendo que la masa de la balanza era igual a la tensión sobre la gravedad. Y ya conocemos la tensión. Reemplazamos tensión 13 newton sobre la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera nos da que la masa de la balanza, que nos indicaría acá desde esta balanza, sería 1,33 kilogramos, pero acá también recuerden, 1, 2 cifras significativas. Por lo tanto, sería la masa de la balanza, lo que va a indicar acá, sería de 1,3 kilogramos. Bien, entonces recuerden que acá en este ejercicio lo que hemos aplicado es el principio de Arquímedes, de cómo uno puede calcular el empuje de un objeto que está sumergido en un determinado fluido. Bien, y después todo lo que hemos resuelto es con sumatoria de fuerzas, que es lo que vimos en la guía número 1. Bueno, ejercicio número 5 es sobre flujo y resistencia de flujo. En un adulto normal en reposo, la velocidad media de la sangre a través de la aorta es de 0,33 metros sobre segundo. Pregunta: ¿cuál es el flujo a través de una aorta de radio de 9 milímetros? ¿Cuál es la resistencia total del sistema circulatorio sabiendo que la caída de presión total desde la aorta a los capilares es de 90 milímetros de mercurio? Entonces veamos, datos disponibles. Primero la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Esta, la velocidad con la cual se está moviendo la sangre dentro de la aorta, 0,33 metros sobre segundo. Además nos dice que el radio de la aorta es de 9 milímetros. Y además nos dice que la caída de presión total desde la aorta a los capilares es de 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es nuestra incógnita? Primero, calcular cuál es el flujo o caudal que está circulando de sangre dentro de la aorta. Ese sería el inciso A. Y el inciso B, cuál es la resistencia total, así que al fluir de la sangre en todo el sistema circulatorio. Entonces, empezando con el inciso A, que nos pide cuál es el flujo caudal, podríamos hacer un análisis acá en la figura, donde podríamos decir que, por ejemplo, si la sangre en un determinado tiempo se desplaza una distancia de, ¿sí?, en un determinado tiempo, uno podría saber que la velocidad con la cual se está desplazando esta sangre sería la distancia desplazada en ese intervalo de tiempo t. Ahora, si analizamos en ese mismo intervalo de tiempo t, ¿cómo podríamos calcular el flujo, el caudal? Sabemos que el flujo es volumen por unidad de tiempo, acá está justo. Volumen sobre unidad de tiempo. En este caso el volumen, si yo sé que en ese determinado tiempo se ha desplazado una distancia d, y además sé que la sección transversal de ese cilindro es A, entonces yo multiplico el área por esa distancia y ese es el volumen. Entonces si yo reemplazo ese volumen acá sería el área por la distancia sobre ese tiempo t. Y como había hace rato al principio les había dicho que la velocidad de ese fluido sería la distancia sobre el tiempo, entonces acá, distancia sobre tiempo, en vez de colocar eso, colocamos la velocidad v. ¿Bien? Entonces yo ya puedo saber que el caudal está relacionado directamente con el área y con la velocidad en la cual se está moviendo ese fluido. Entonces puedo calcular de esa manera el caudal o flujo, en este caso de la sangre. ¿Qué conocemos? La velocidad, pero lo que no conocemos es el área. ¿Bien? El área, en este caso sería, esto es un cilindro, ¿no? Y el área sería el del círculo, porque eso es por la cual se está moviendo el fluido, ¿no? Tiene que atravesar ese círculo. Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Bien? En este caso el radio nos dicen que es 9,0 milímetros, pero está en milímetros. Lo tendríamos que pasar a metros. Sabemos que un metro son 1000 milímetros. Y abajo va milímetros,
para que el milímetro de abajo se simplifique con el milímetro de arriba. Por lo tanto, el radio sería 0,0090 metros. ¿Bien? Entonces ya conocemos el radio de la aorta en metros. Sigamos. Como sabemos ya el radio que hemos calculado, reemplacemos en el área va a ser pi por el radio 0,0090 metros, todo eso al cuadrado. Calculamos, nos da 2,5447 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Considerando que tenemos solo dos cifras significativas, redondeamos este resultado a dos cifras significativas, o sea, 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, ahora sí ya conocemos el área. Y como conocíamos ya la velocidad, ya podremos calcular el caudal o flujo de sangre a través de esta aorta. Reemplazamos, el área sería 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por la velocidad 0,33 metros sobre segundo. Acá metro cuadrado por metro nos da metro cúbico, es decir, 8,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, este caudal podríamos también expresarlo en otras unidades, por ejemplo, en centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, sabiendo que un metro son 100 centímetros, uno puede recién hacer la relación en metro cúbico en centímetro cúbico. ¿Cómo? Yo sé que un metro son 100 centímetros, entonces esto lo elevo al cubo cada uno y ahí ya tengo la conversión. Entonces ahí se simplifica metro cúbico con el metro cúbico. Entonces nos da como resultado acá 83 centímetros cúbicos, que es lo que va a quedar, sobre segundo. Entonces ya sea esto en metros cúbicos sobre segundo o en centímetros cúbicos sobre segundo, es el mismo resultado. Bien. Con esto hemos resuelto el inciso A, que lo que nos pedía era cuál es el flujo a través de una aorta de radio de 9 milímetros. Pasemos a lo que nos pregunta cuál es la resistencia total del sistema circulatorio. En este caso sería la resistencia total. Y lo que hemos calculado en el inciso A, el caudal. Pero ahora, ¿cómo podemos calcular esa resistencia? Analicemos. Esto es, imaginemos que esto es la aorta. La sangre se está moviendo con un determinado flujo o caudal. Al ingreso, la aorta tiene una presión 1. Y al salir de la aorta tiene una presión 2. Esta diferencia de P1 menos P2 es lo que nosotros llamamos la caída de presión. ¿Bien? Y como consecuencia de una caída de presión y debido al flujo, a un flujo o caudal Q, existe una resistencia del flujo. Esa caída de presión que les mencionaba hace rato, que era P1 menos P2, está relacionada con la resistencia al flujo y también con el caudal. ¿Mediante qué expresión? Eso han debido ver en la parte de teoría. La resistencia al flujo es igual a esa caída de presión, P1 menos P2, sobre el flujo que está circulando a través de ese sistema circulatorio en este caso. Entonces acá de esta manera ya puedo calcular la resistencia al flujo con la caída de presión y el caudal es el que ya conozco, que calculé el inciso A. Lo único que quedaría es ver, de la presión, la caída de presión, perdón, es 90 milímetros de mercurio. Estas unidades de milímetros de mercurio lo tendríamos que pasar a unidad de presión del sistema internacional, que es los pascales. Entonces ahí hago un factor de conversión, digo 760 milímetros de mercurio, va abajo para que se simplifique con el de arriba, hacen 101.300 pascales. Entonces el milímetro de mercurio de arriba con el de abajo se simplifica y ahí nos da una caída de presión de 11.996 pascales. Pero fíjense que 90 milímetros de mercurio tiene solo dos cifras significativas. Entonces lo mismo, agarramos este resultado y lo colocamos en dos cifras significativas. O sea, 1,2 por 10 a la cuánto. Acá estaría cuántas posiciones decimales tengo que recorrer. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? 1, y el 1 de acá, el 9 redondea al 1, entonces 2 por 10 a la 4 pascales. ¿Y el pascal qué es?
Recuerden que el pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces, esto o esto es lo mismo. ¿Okay? Entonces ya conozco la caída de presión en un sistema internacional. Reemplazo, la resistencia a flujo va a ser igual a la caída de presión, el que acabe de pasar la unidad del sistema internacional, 1,2 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, dividido entre el caudal que había calculado en el inciso A, que es 8,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Bien, ahora fíjense cómo acá como hay muchas unidades. ¿Ah? Entonces acá lo que hay que hacer para ver qué unidades va a tener la resistencia al flujo, fíjense, primero multiplicamos los extremos, es decir, el extremo de arriba, el newton, con el extremo de abajo. Newton, ahí nos va a quedar newton por segundo, eso queda arriba. Ahora fíjense que nos quedan los de abajo, o lo que queda al medio. Entonces, ahí el metro cuadrado con el metro cúbico va a quedar abajo, metro cuadrado por el metro cúbico. ¿Bien? Entonces, ¿en qué unidades nos va a quedar este resultado de resistencia de flujo? Hacemos la cuentita y dejamos también a dos cifras significativas. Nos quedaría 1,4 por 10 a la 8. ¿Qué unidades? Newton por segundo, lo que ya hemos dicho. Y acá abajo, metro cuadrado y metro cúbico, se suma 2 y 3, 5, metro a la quinta. Bien, entonces, eso sería el resultado de cuál es la resistencia total del sistema circulatorio. 1,4 por 10 a la 8 newton por segundo sobre metro a la quinta. Bien, pasemos al ejercicio número 6, que lo que se hace es aplicar las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. ¿Qué dice el ejercicio? Un tubo de 6 centímetros de diámetro se reduce gradualmente a 4,5 centímetros. Cuando el agua fluye por este tubo a un flujo, fíjense, no nos está diciendo flujo caudal, pero fíjense las unidades, litros sobre segundo. Entonces ya tenemos que nosotros saber que nos está dando un caudal o flujo. Entonces, cuando el agua fluye por este tubo a 7,7 litros sobre segundo, la presión manométrica en la sección mayor de mayor diámetro, es decir, en la de 6 centímetros, es de 32 kilopascales. Ahora fíjense, nos da un dato, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué nos pregunta? Inciso A, ¿con qué velocidad circula el agua en la sección de mayor diámetro? Es decir, ¿cuál sería la velocidad acá? ¿Con qué velocidad circula el agua en la sección de menor diámetro? ¿Ah? En este lado. Sin realizar ninguna cuenta, la presión manométrica del agua en la sección de menor diámetro será mayor o menor respecto a la de mayor diámetro. Eso hay que hacer un análisis, que ya lo vamos a ver después. Y por último nos pregunta cuál es la presión manométrica del agua en la sección de menor diámetro. Bien, entonces, datos disponibles, diámetro de mayor sección, 6 centímetros, del de menor sección, 4,5 centímetros, nos dan el flujo caudal, que es de 7,7, perdón, acá falta un 0,7, es 7,7 litros sobre segundo. Nos dice que la presión manométrica en la sección de mayor diámetro, es decir, acá, es decir, P1, ¿sí? En el de mayor diámetro estamos colocando con subíndice 1 y el de menor diámetro subíndice 2. Entonces, por eso la presión manométrica 1 sería igual a 32 kilopascales. ¿Qué es lo que nos... y además nos da la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Las incógnitas del inciso A, ¿cuál es la velocidad 1 con la cual está circulando el agua en la de mayor sección transversal? La velocidad 2 con la de menor sección transversal. ¿Cuál es la relación si P2 es mayor a P1 o P2 es menor a P1? ¿Y cuál es el valor numérico de esa presión 2? ¿Bien? Entonces analicemos primero cómo podemos calcular la velocidad 1 y la velocidad 2. Recuerden que el dato que tenemos acá es el flujo o el caudal. Pero podemos analizar cómo puedo calcular la velocidad sabiendo el caudal. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Fíjense.
Acá, la tasa de flujo volumétrico aquí, es decir, en la de mayor sección transversal, tiene que ser igual, es decir, tiene que ser la misma que la tasa de flujo volumétrico acá. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Claro, todo el flujo que está pasando por acá tiene que ser igual a todo el flujo que está pasando por acá, porque no se está yendo, no se está perdiendo, no se está derivando por ningún lado. Eso es la ecuación de continuidad. Y matemáticamente, eso se lo puede escribir, como hace rato hablábamos, que el caudal, en el anterior ejercicio, que el caudal es igual a velocidad por el área. Entonces, la ecuación de continuidad te dice que el caudal acá es igual al caudal acá. Entonces, el caudal acá sería su velocidad acá, que sería V1, por el área de acá, que sería 1. Igual a la velocidad de acá, que sería V2, por el área de acá, que sería el área 2. ¿Bien? Esa es la ecuación de continuidad. Y fíjense que acá justamente aparecen nuestras incógnitas, que es V1 y V2, en inciso A y inciso B. Pero, ¿qué datos tenemos? Tenemos diámetro de mayor sección, 6 centímetros, de menor, 4,5 centímetros, y el caudal de 7,7 litros sobre segundo. ¿Bien? Nosotros podemos transformar centímetros a metros. Ahí centímetro con centímetro se simplifica. Ahí tenemos el valor del diámetro 1, 0,060 metros. Hacemos lo mismo con D2, nos queda en 0,045 metros. Y también podemos hacer lo mismo con el caudal. Fíjense que esto está en litros y lo tengo que pasar. El volumen en el sistema internacional es metro cúbico. Y yo sé que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces acá el litro de abajo con el litro de arriba se simplifica y nos queda el resultado en metros cúbicos. Es decir, 0,0077 metros cúbicos sobre segundo. Bien, pero entonces fíjense que de ahí no tenemos el área, sino lo que tenemos son diámetros. No conocemos el área. Pero lo mismo, con el mismo razonamiento del anterior ejercicio, sabemos que el área de esto es la de un círculo, ¿no? Es pi por r al cuadrado. En este caso tenemos nosotros los diámetros. Bueno, pero yo sé que el radio es el diámetro dividido 2. Bueno, entonces esta sería mi ecuación. El área va a ser igual a pi por diámetro, diámetro sobre 2, todo eso al cuadrado. ¿Bien? Reemplazamos para el área 1, utilizo el diámetro 1, es decir, 0,060 metros. Reemplazo, diámetro 1, 0,060 dividido 2 y eso al cuadrado. Numéricamente me da 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y como tenemos solo dos cifras significativas, el 6 y el 0, entonces acá también debería ser dos cifras, 2,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hacemos lo mismo para el área 2, utilizando el diámetro 2 de 0,045 metros. Tenemos ahí el valor y redondeando a dos cifras significativas, tenemos 1,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, en esto no tenemos que perdernos, solo saber reemplazar y no equivocarse con la calculadora. Bueno, ya habiendo calculado el área 1 y el área 2, y también tenemos el caudal en unidades del sistema internacional, podemos de acá despejar la velocidad 1 y la velocidad 2. Acá el área 1 pasaría a dividir y acá el área 2 también pasaría a dividir, ¿no? Entonces tenemos la velocidad 1 sería igual al caudal sobre el área 1, que es el que pasaba a dividir. Lo mismo para V2. Bien, reemplazamos los datos. La velocidad 1 sería el caudal, 0,0077 metros cúbicos sobre segundo, dividido entre el área 1, que es 2,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Ah? Hay un metro cuadrado con un metro cúbico, pero nos queda solo un metro. ¿Bien? Entonces va a ser metros sobre segundo las unidades, 2,75. Pero recuerden que tenemos solo dos cifras significativas, el 5 redondea al 7, entonces quedan 8, 2,8 metros sobre segundo. Hacemos lo mismo para calcular V2, reemplazamos el caudal y el área 2 calculada anteriormente, simplificamos, nos queda que la velocidad 2 es 4,8125 y redondeando a dos cifras significativas nos queda que la velocidad es 4,8 metros sobre segundo. Bien, y fíjense, hagamos un pequeño análisis acá. Y la velocidad 1 nos da 2,8
y la velocidad es 4,8. La velocidad 1 es el que tiene mayor área de sección transversal. Y entonces es el que tiene menor velocidad. Y el área 2, que es el que tiene menor sección transversal, es el que tiene mayor velocidad. Bien, eso es lo que nos dice, o con lo que puede intuir uno con la ecuación de continuidad. Bien, entonces, ahora, ¿qué datos tenemos? Lo que hemos calculado V1, V2. Tenemos la presión manométrica 1 en la de mayor sección transversal, ¿sí? Y tenemos la densidad. Y ahora lo que nos está preguntando es, ¿cuál es la relación? Sin hacer ninguna cuenta, solo analizando. ¿Cuál tendría que tener mayor presión? ¿P2 mayor que P1 o P2 menor que P1? Para eso, nosotros tenemos que ayudarnos con la ecuación de Bernoulli. Tenemos que analizar la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Nosotros primero, fíjense, vamos a tomar acá un punto de referencia, que queda en el centro, ¿no? En el centro. Entonces, fíjense que en el de mayor sección transversal vamos a tener una altura h1 y acá en el de menor sección transversal una altura h2. ¿Bien? En el centro. Además, en el de mayor sección transversal tenemos el P1 y en el de menor P2. ¿Bien? Entonces fíjense que de cada uno tenemos V1, H1, P1 y acá V2, H2, P2. ¿Cómo se relacionan todos esos parámetros con la ecuación de Bernoulli? ¿Cómo? Fíjense, la ecuación de Bernoulli nos dice que un medio por la densidad del fluido que está circulando por su velocidad al cuadrado más la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura más la presión es igual constante. ¿Sí? Ese término tiene que ser constante. En este caso yo tengo punto 1 y punto 2. ¿Bien? Entonces puedo decir todos estos términos en el punto 1 tienen que ser igual a la suma de todos los términos en el punto 2. Y eso es lo que planteamos acá. En el punto 1, punto 1, punto 1 igual a punto 2, punto 2, punto 2. Perfecto. Ahora, analicemos término por término. Acá voy a tener el término de la energía cinética, porque está la velocidad. De este lado es el término de la energía cinética, lo que está en rojo. El término de la energía gravitacional, es decir, por la altura. No, perdón, la energía potencial es por la altura, H1, H2. Y por la presión, P1 y P2. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos acá en este sistema, H1 es igual a H2 porque están a la misma altura. Hay que ver en el centro de cada tubo. Acá en el centro está acá y acá en el centro está acá. Y entonces H1 es igual a H2. Por lo tanto, estos términos de energía potencial o de términos de potencial, la energía potencial acá va a ser igual. Bien, igual. Este término de acá con este término de aquí porque tienen la misma altura. Veamos en términos de qué va a pasar con la parte cinética. Lo que habíamos dicho hace rato, que en este de menor sección transversal tiene mayor velocidad que en el de mayor sección transversal. Entonces acá, B2 es mayor a B1. ¿Qué significa esto? Que el término de acá, de B2, es mayor al término que va a haber acá de B1, el valor numérico. Bien, ahora lo que nos queda, esos eran los datos que disponíamos. Ahora lo que nos pregunta es, ¿cuál es la relación de P2 contra P1? Ya teniendo solo esos datos. Fíjense, para que esta igualdad se mantenga, ¿sí? Fíjense que acá no puede ser mayor y mayor, porque acá el valor nos va a dar muy grande, y acá va a dar menor y menor, y acá el valor de acá nos va a dar muy pequeño. Entonces no se va a cumplir que este es muy pequeño con muy grande, no, esto no se cumple la igualdad. Para que se cumpla la igualdad, si acá uno es menor, alguno de estos dos términos tiene que ser mayor para que compense la igualdad. Y como este es igual, entonces acá ya P1 tendría que ser mayor. Para que este mayor con este menor pueda compensar con este otro lado, o pueda igualarse a los términos de este otro lado, porque acá yo tengo un mayor y acá tendría que ser menor.
¿Me entienden? Ese es el análisis. Para que esta ecuación cumpla la igualdad, hay algunos términos que van a ser menores y hay otros que van a ser mayores para que se pueda compensar eso. En este caso, como acá en la parte cinética, por el V1 es menor, entonces la depresión tiene que ser mayor para que sea menor con mayor. ¿Ah? Y en este caso, como es mayor acá la parte cinética, acá la presión 2 tiene que ser menor. Entonces, de esa manera se compensa. Entonces, fíjense que acá qué conclusión estamos sacando. Sin hacer ninguna cuenta, ¿vieron? Hay que hacer, este es mayor que P2. P1 es mayor que P2. O P2 es menor que P1. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos preguntaba? La presión 2 con respecto a la presión en la de menor sección transversal es mayor o menor a la de mayor sección transversal. En este caso es menor. Entonces ya podemos tener una regla para este tipo de sistema. En la sección de mayor, en la parte de mayor sección transversal, la velocidad va a ser más pequeña, pero su presión va a ser más alta. Ahora analicemos en la parte de menor sección transversal. Su velocidad va a ser la más alta, pero su presión va a ser la más baja. ¿Ven? Siempre son contrarios. No pueden ser los dos la más alta o las más bajas. ¿Ven? Ese es el análisis. Bueno, ahora calculemos numéricamente cuál es el valor de esa presión. Y veamos si de verdad nos da menor que la presión 1. A ver. Tenemos esta ecuación. Lo que habíamos dicho que lo que tenemos que calcular es cuál es la presión 2 en este punto. Acá está nuestra incógnita. Presión 2, nuestra incógnita. Yo sé que H1 es igual a H2, entonces acá estos términos se simplifican. Rho GH1 con Rho GH2, ¿sí? Esos dos se simplifican. Y de acá entonces yo puedo despejar la presión 2. Si despejo la presión 2, este va a pasar, este término de 1 medio densidad velocidad 2 al cuadrado pasa al otro lado como negativo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Este lado nos va a quedar 1 medio de densidad velocidad 1 al cuadrado. Este de acá, que estaba junto con P2, pasa al otro lado como negativo. Nos queda menos 1 medio de densidad velocidad 2 al cuadrado, más, y de esto como se queda en este extremo, en el otro lado nomás, más P1. ¿Bien? Entonces, de esa manera ya queda despejada P2. ¿Cómo calculamos numéricamente? El consejo que yo les doy es que hagan términos, calculen por cada término independientemente. Es decir, primero hagamos la cuenta para este término, después hagamos la cuenta para este otro término y después hagamos la cuenta para este otro término. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, vamos a ver acá P1, que acá lo que nos daban como dato era 32 kilopascales. Esto lo vamos a pasar a pascales, que es la unidad del sistema internacional. Entonces yo sé que 1 kilopascal son 1000 pascales. Entonces ahí kilopascal con kilopascal se van. Y nos queda ya que P1 es 3,2, ¿no? Despetando las dos cifras significativas, 3,2 por 10 a la 4 pascales. Entonces ya conozco este término. ¿Bien? Lo que nos faltaría es estos dos primeros términos, que es donde está involucrada la velocidad. ¿Cómo hacemos? Agarremos el primer término, que era el de V1 al cuadrado. 1 medio de densidad velocidad 1 al cuadrado igual a, reemplazamos. 1 medio por la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad, 2,8 metros sobre segundo, y esto al cuadrado. Igual, y hacemos toda la cuenta, teniendo mucho cuidado en la calculadora, y nos da 3920. Fíjense qué unidad nos va a dar. Kilogramo por, acá el metro está arriba, metro al cuadrado, y acá el segundo está abajo, segundo al cuadrado, que queda acá abajo, y acá también acá abajo queda el metro cúbico. ¿Cómo quedarían estas unidades? Bueno, ahí puedo simplificar un metro con un metro de acá abajo. Entonces acá al irse un metro me queda solo un metro, y acá al irse un metro me queda el metro cuadrado. Bien, reducimos a un metro en cada extremo. Y ahora fíjense, esto de acá, ¿qué es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? ¿Recuerdan qué es eso? Kilogramo masa por
Metro sobre segundo cuadrado, eso es newton. ¿Ah? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces yo sé que esto de acá arriba es newton. Y entonces, ¿y abajo qué me queda? Metro cuadrado. Entonces el resultado de esta cuenta nos va a dar en unidades de newton sobre metro cuadrado. ¿Bien? Pero fíjense que acá todavía no estamos respetando la cantidad de cifras significativas. Tenemos 1, 2, 3, 4 cifras. No, y necesitamos solo 2. Bueno, entonces corregimos eso. Entonces colocamos 3,9. ¿Y hay cuántas posiciones decimales? 1, 2, 3 posiciones decimales. Entonces por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado. ¿Ah? ¿Y qué es newton sobre metro cuadrado? Newton es fuerza, metro cuadrado área. Fuerza sobre área es presión. Y esos son pascales. Entonces 3,9 por 10 a la 3 pascales. Eso sería el valor numérico del primer término. ¿Ah? Y del segundo término hacemos lo mismo, que era que en vez de utilizar B1 cuadrado, utilizábamos el B2 al cuadrado. Reemplazamos acá B2 con 4,8 metros sobre segundo, hacemos la misma cuenta que arriba y nos queda como resultado acá 11.520 pascales. Redondeamos también a dos cifras significativas, que sería 1, pero acá es 1, pero acá fíjense que hay 5, entonces 5 redondea al 1 en 2. Entonces 1,2 por 10 a la 4 posiciones decimales, 1, 2, 3, 4, 10 a la 4 pascales. Bien, entonces ya tenemos de los tres términos. Acá lo colocamos. Primer término, el que acabamos de calcular, 3,9 por 10 a la 3 pascales. Segundo término, 1,2 por 10 a la 4 pascales. Y tercer término, el de la presión 1, 3,2 por 10 a la 4 pascales. En la ecuación que habíamos despejado de P2, reemplazamos esos valores. P2, aquí está el primer término, menos el segundo término, más P1, con estos valores. Ahí hacemos la cuentita y nos da que la presión 2 nos da 23.900 pascales, respetando la cantidad de cifras significativas que tiene que ser 2. Entonces el 9 redondea al 3 a 4, entonces 2,4 por 10 a la 4 pascales. Bien. Esto lo podríamos transformar a kilopascales si queremos. Entonces, pues, un buen ejercicio para transformarlo. Entonces yo sé que 1 kilopascal son 1000 pascales. En este caso el pascal va abajo para que se simplifique con el pascal de arriba. Entonces acá como resultado de la presión 2 sería 24 kilopascales. Y así de esa manera demostramos que efectivamente hace rato lo que nos decía acá, que la presión en P1 era 32 kilopascales. Y en esta la presión 2 es 24 kilopascales. Es decir, disminuye la presión. Entonces con eso queda demostrado. Bueno, como el último ejercicio, el ejercicio 7, que es el flujo en tubos, donde vamos a tener que aplicar la ecuación de Poiseuille, que nos dice un paciente va a recibir una transfusión de sangre, la cual está fluida a través de una cánula y de una aguja insertada. ¿Vale? Acá está una cánula donde hay una aguja insertada en una vena del brazo. La aguja tiene un largo de 25 milímetros y un diámetro interior de 0,80 milímetros. La tasa de flujo requerida es de 2 centímetros cúbicos por minuto y además suponiendo que la presión sanguínea es de 78 milímetros de mercurio por encima de la atmosférica, es decir, nos está dando la presión manométrica, ¿a qué altura H debe colocarse el recipiente con la sangre? Ahí está. Nos dan datos de propiedades de la sangre, densidad y viscosidad. Veamos qué datos disponemos. Si nosotros hacemos un zoom acá está la aguja, ¿ven? Aquí está la aguja. Nosotros vamos a ver esto, ¿sí? Tenemos la aguja que tiene, primero, un largo, que es el dato que nos dice. El largo de esa aguja, por la cual tiene que atravesar la sangre, es de 25 milímetros. Además nos dice que el diámetro de esa aguja es de 0,80 milímetros, ¿ven? Por otro lado nos dice que el flujo o el caudal que tiene que pasar por esa aguja de sangre es de 2,0 centímetros cúbicos por minuto. Bien. Y hay un dato importante que hay que analizarlo. Nos dice, suponiendo que la presión sanguínea es de 78 milímetros de mercurio por encima de la atmosférica, la presión sanguínea, si yo tengo que analizar acá,
Fíjense que acá la sangre va a llegar con una determinada presión, hasta antes de pasar por la aguja. Es decir, ahí. Hasta antes de pasar por la aguja va a llegar con una presión P1, que va a estar dada por la altura de la columna de sangre. ¿Sí? P1. Y después va a atravesar la sangre por la aguja y va a llegar a la vena. Y en la vena lo que va a haber es la presión sanguínea. Entonces ahí va a haber una presión 2. Entonces si lo que nos está diciendo que la presión sanguínea es de 78 milímetros de mercurio por encima de la atmosférica, lo que nos están dando como dato es la presión manométrica 2, que es 78 milímetros de mercurio. Bien, eso era el análisis que queríamos que veamos qué presión nos está dando. Además nos dan datos de la sangre, su densidad y su viscosidad. ¿Qué es lo que nos pide calcular? ¿A qué altura se debe colocar toda la sangre para que pueda cumplir de que pueda fluir 2 centímetros cúbicos por minuto? Bien, si nosotros analizamos acá, que es lo que nos viene, ¿no? Nos pide calcular H, nosotros podríamos decir lo que les decía hace rato. Esta altura H, es decir, dependiendo cuán alto sea H, va a ser lo que nos va a dar el valor de P1. Es decir, cuanto más alto la altura, más presión 1, presión manométrica 1. Entonces, si yo de alguna manera puedo calcular la presión manométrica 1, podría calcular la altura. ¿Cómo? Como se vio en la teoría, la presión manométrica 1 es igual a la densidad, en este caso S, que es de la sangre, ¿sí? La densidad de la sangre, que es el fluido, por la gravedad, por la altura de esa columna de sangre, que es esta, H. ¿Ve? Entonces, de esa manera, la cuestión para resolver el ejercicio y poder calcular H sería calcular cuánto vale la presión manométrica 1. ¿Ve? Porque, como les decía, la gravedad es conocida, la densidad de la sangre es conocida. Y de ahí podemos calcular ese H. Pero ahora, ¿cómo calculamos P1, la presión manométrica 1? Para eso es lo que nosotros vamos a utilizar la ecuación de Poiseuille. Bien, entonces para calcular la presión 1, que es la ecuación de Poiseuille para flujo de fluidos en región laminar, fíjense qué es lo que nos dice la ecuación de Poiseuille. Nos relaciona el caudal, el cual está circulando dentro de ese tubo, con su radio, con la caída de presión de P1 a P2, con la viscosidad de ese fluido y por la longitud que tiene que atravesar ese fluido dentro de ese tubo. Entonces fíjense que acá mi incógnita, o la incógnita que necesito para resolver o para calcular cuál es la altura, ¿se acuerdan que necesitábamos saber cuál es la presión manométrica 1? Pero entonces esa incógnita está acá. Bien, pero fíjense que si yo trato de despejar esto, se me puede complicar un poco matemáticamente. Bien, entonces, para no complicarse tanto, lo mejor es decir, bueno, yo sé que mi presión 1 menos presión 2 es es la caída de presión. ¿Sí? Esto, la caída de presión, ¿no? Es P1 menos P2. Bueno. Entonces yo puedo despejar de acá caída de presión. Mejor, despejo caída de presión. Si de acá despejo caída de presión, acá lo que está dividiendo, que sería el 8 por viscosidad por L, pasa a multiplicar. Entonces acá me queda 8 por viscosidad por L, acá Q se queda. Y acá el que estaba multiplicando los parámetros que estaban multiplicando a la caída de presión es pi por r a la cuarta. Eso pasa a dividir. Entonces por eso, este de acá, pi r a la cuarta, pasa a dividir a esto lo que ya habíamos hecho hace rato. Pi por r a la cuarta. Entonces de esa manera ya queda despejada la ecuación para poder calcular la caída de presión. Y lo que les decía, ¿qué es esa caída de presión? Es esta, lo que habíamos visto acá. Presión manométrica 1 menos presión manométrica 2. Ahora, esto también puede ser en términos de presión absoluta. En este caso, como tenemos el dato de la presión manométrica 2, entonces vamos a hablar en términos de presión manométrica. ¿Bien? Entonces, presión manométrica 1 menos presión manométrica 2 igual a la caída de presión.
Y como con esta ecuación voy a poder calcular la caída de presión, ahí recién es más fácil poder despejar cuál es la presión manométrica 1. Entonces acá la presión manométrica 2 va a pasar al otro lado a sumar y nos quedaría que para poder calcular esa presión manométrica 1 es igual a la caída de presión por la presión manométrica 2. Esa es la parte como que matemática en la cual tenemos que cómo calcular la presión. ¿Bien? Entonces, ¿qué datos tenemos? Longitud, diámetro de la aguja, el caudal que va a circular y la presión manométrica 2. Pero fíjense que ninguno de estos está en sistema internacional. Bueno, entonces empecemos a convertir todo al sistema internacional. Acá milímetros a metros, simplificamos milímetros con milímetros, nos queda 0,025 metros. Lo mismo hacemos con el diámetro, pero recuerden que la ecuación de Poiseuille, lo que tenemos en la ecuación no es el diámetro, ¿ya? Lo que tenemos es el radio. ¿Se acuerdan que decía radio a la cuarta? Pi por radio a la cuarta, no está el diámetro. Bueno, entonces, pero yo sé que el radio es la mitad del diámetro. Bueno, entonces 0,80 dividido 2, 0,40 milímetros. Y esto lo transformo a metros. Entonces milímetro con milímetro se va, me queda 0,00040 metros. Ahí ya tenemos el radio. Ahora procedemos con el flujo caudal. Los centímetros cúbicos lo pasamos a metros cúbicos. Con la reglita de si sé que un metro son 100 centímetros, esto lo elevo al cubo cada uno, ahí ya puedo hacer la cuenta. Este centímetro cúbico se va a ir con el centímetro cúbico y acá me va a quedar metro cúbico. Pero recuerden, para hacer esta cuenta tiene que ser 2 dividido entre 100 al cubo, ¿no? O en otras palabras, 100 al cubo serían, acá hay dos ceros, ¿no? Como son 3 veces, entonces 2, 4, 6 ceros. Entonces 2 dividido entre 1.000.000 igual a, y ahí nos da la cuenta. Pero, lo que faltaba acá esto sería metros cúbicos. Lo que nos falta es ahora pasar estos minutos a segundos. Simplifico minuto con este minuto y nos queda acá abajo ya segundos. Entonces ahí nos queda metro cúbico sobre segundo. Haciendo esta cuenta nos da 3,3 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Hacemos lo mismo con la presión manométrica 2. Tenemos en milímetros de mercurio, lo tenemos que pasar a pascales. Yo sé que 760 milímetros de mercurio son 101.300 pascales. Milímetro de mercurio de arriba con el milímetro de mercurio de abajo se simplifica y ahí tenemos el resultado que es 10.397 pascales. Pero como tenemos solo dos cifras significativas, entonces sería 1,0, el 3 no redondea al 0, entonces 1,0 por 10 a la 4 pascales. ¿Bien? Es importante que todas estas cuentas las hagan ustedes con su propia calculadora. Porque llegó el momento, si uno puede saber bien cuál es el procedimiento y todo, de cómo resolver el ejercicio, pero si uno no sabe utilizar la calculadora para hacer las cuentas, va a estar mal también el ejercicio. Entonces, por eso es importante que cada uno de ustedes practique con su propia calculadora. Bien, entonces acá, en esta parte, lo que hemos hecho es solo transformar todos nuestros datos que nos daban a unidades del sistema internacional. Fíjense que la densidad ya está en sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico, y la viscosidad también, newton por segundo sobre metro cuadrado. Bueno, ahora pasemos lo que habíamos dicho. Esta es la ecuación ya despejada de la de Poiseuille, y empezamos a reemplazar todos los valores que tenemos, que desconocemos. Entonces, reemplazamos, tenemos 8 por la viscosidad, 2,08 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado, por la longitud, que es 0,025 metros, por el caudal, que es 3,3 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Todo eso dividido entre pi por el radio, que es 0,00040 metros, y todo es el radio a la cuarta. ¿Bien? Perfecto, pero fíjense que hay que verificar, nos tiene que quedar en unidades de presión. Fíjense, este segundo de acá arriba con el segundo de acá abajo se simplifica. Bien,
ahí ya saben seguro. Fíjense otra cosa también, que acá, acá tenemos metro por metro al cubo, va a ser metro a la cuarta, con este metro a la cuarta que va a salir de acá se simplifica, ¿ve? Metro por metro al cubo va a ser metro a la cuarta, con ese metro a la cuarta va a ser metro a la cuarta se simplifica. Entonces, bien, ¿qué unidades me va a quedar? Solo newton sobre metro cuadrado, y esos son pascales. Entonces nos sale correctamente las unidades. Hacemos la cuentita, nos da 170,7 pascales, pasándolo a dos cifras significativas, sería 1,7 por 10 a la 2 pascales. De esa manera ya sabemos cuánto es la caída de presión. Y como ahora ya sabemos la caída de presión, y la ecuación que habíamos planteado ya anteriormente, para calcular la presión manométrica 1, teníamos que conocer la presión, la caída de presión, ahora la acabamos de calcular, y la presión manométrica 2 la conocemos, que es 1,0 por 10 a la 4 pascales. Reemplazamos ahora los valores que hemos obtenido, acá, bueno, no están al revés, la caída de presión sería 1,7 por 10 a la 2 pascales, más la presión manométrica 2, que es 1,0 por 10 a la 4 pascales. Bien, entonces de ahí nos queda que la presión manométrica 1 es igual a 1,0 por 10 a la 4 pascales. Acá hay una cosa importante que hay que observar. Fíjense que llega a dar el mismo resultado que la presión 2, presión manométrica 2. ¿Eso qué significa? Que este término de acá, la caída de presión, que la que hemos calculado con la ecuación de Poiseuille, es prácticamente despreciable a la presión manométrica 2. Por eso da el mismo valor calculando para la presión manométrica 1. ¿Bien? Pero tienen que saber cómo calcular esto porque puede que llegue el momento en otro sistema, si llega a ser importante esta caída de presión y tengamos que calcularlo bien. ¿Bien? Entonces, bueno, pero ahora ya sabemos cuál es la caída cuál es la presión manométrica 1. Como ya conocemos la presión manométrica 1, este es lo que hemos calculado, 1,0 por 10 a la 4 pascales, y recordando que habíamos dicho que esa presión manométrica 1, que es en este punto, está relacionado con la columna de sangre, que sería, ¿no?, la altura h, es decir, la densidad de la sangre por la gravedad por la altura. Acá podemos despejar la altura. La altura va a ser esta densidad de la sangre por la gravedad pasa a dividir. Bien, entonces tenemos presión manométrica 1 dividido entre la densidad de la sangre por la gravedad igual a la altura. Reemplazamos los datos, entonces la altura va a ser 1,0 por 10 a la 4 pascales dividido entre la densidad de la sangre, que es 1060 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, si nosotros vemos, esto nos tendría que dar en metros. Veamos, hagamos un análisis dimensional. Sé que Pascal es Newton sobre metro cuadrado y que Newton es kilogramo por metro sobre segundo y el metro cuadrado aparecería acá. Bueno, entonces si en lugar de colocar Pascal colocaríamos todo esto, fíjense que el kilogramo con este kilogramo se simplifica. ¿Bien? ¿Qué más? El segundo cuadrado con el segundo cuadrado se simplifica. ¿Qué más? Fíjense que este metro con este otro metro se simplifica. Y el metro cuadrado de acá con el metro cúbico de acá se simplifica y me queda un solo metro. ¿Bien? Entonces el resultado sí va a ser en metros. Bien, acuérdense que este está dividido acá. Entonces cuando hagamos la cuenta, este metro pasa arriba y queda ahí. Entonces después de hacer la cuenta, nos da que la altura en la cual tiene que estar la sangre, el nivel de la sangre, es a 0,96, utilizando, ¿no?, dos cifras significativas, metros. Y ese sería el resultado de este ejercicio número 7. Bueno, con esto hemos terminado. Y ya vamos a pasar después a la resolución de los ejercicios de la guía número 3.